En el corazón más profundo del sur del Gran Buenos Aires, donde las pasiones se mezclan con la calle, nació un nombre que retumbaría durante décadas en las tribunas más calientes del fútbol argentino. Gustavo Amadeo Pereira, el mundo lo conoció como el Oso, y no por ternura, sino por lo que inspiraba su presencia, respeto, peso propio y a veces miedo. Desde pibe el Oso entendió que el fútbol no era solo la pelota, era territorio, era guante y era poder. Y en la jungla de Cementerio de Quilmes empezó a forjar su camino. No tardó en vincularse con el mundo de las barras bravas y para fines de los 80 ya había cruzado el umbral de los elegidos. Había entrado la 12, la barra brava de Boca Juniors. Pero no entró como uno más. Su físico imponente, su mirada fija y su actitud decidida lo pusieron rápido en el radar de los líderes. No era un improvisado. El Oso tenía mucha presencia, tenía calle y tenía algo que muy pocos podían sostener: el temor de los rivales. Mientras los años 90 avanzaban y la tribuna de Boca se transformaba, Pereira fue trepando posiciones y para 1997 ya era parte de la mesa chica, el núcleo duro de conducción de la 12, y no con cualquiera. Su ascenso fue tan fuerte que se convirtió en la mano derecha de Rafael Diceo. El Oso no era un barra brava más, era uno de los que estaba ahí arriba, colgado del paravalancha principal, donde se canta, se marca el ritmo y se manda el mensaje. Desde ahí, desde lo más alto de la tribuna, comandaba la fiesta o la guerra. Antes de meternos de lleno en el video, déjame presentarte a Hamch Indumentaria, que son fabricantes, vinieron a romper el mercado y hacen todo: buzos, remeras, conjuntos, viseras, y lo mejor es que los diseños son exclusivos y a medida. Nada de lo que vas a ver es genérico, todo tiene estilo, todo tiene identidad, y si estás buscando ropa con onda, personalizada, que represente lo que sos, pegales una mirada. Están en Instagram como Hamch Indumentaria, que ahí te vas a poder comunicar con Cristian para que te dé una atención personalizada y te ayude en lo que necesites. Gracias Hamch por confiar y gracias a ustedes por estar del otro lado. Tuvo un rol protagónico el 3 de marzo de 1999. La Bombonera ese día fue escenario de algo más que un simple amistoso. Esa tarde los hinchas de Chacarita vivieron el infierno en carne propia. Lo que debía ser un partido de pretemporada se transformó en una cacería, una emboscada brutal, y entre ellos, como protagonista central estaba el Oso. Esa emboscada marcó un punto de quiebre, porque si bien en el mundo de la barra la violencia muchas veces se celebra en voz baja, esa jornada dejó huellas que con el tiempo le jugarían en contra. Luego de eso, hay una escena que todavía circula en voz baja. Una grabación borrosa, vieja pero potente, fue en Mar del Plata, en pleno verano, cuando dos mundos chocaron como trenes sin freno. Alan Schlenker, capo por entonces de los borrachos del tablón, o mejor dicho en ascenso, y el Oso Pereira, el viejo pesado de la 12. Se dice que se cruzaron y lo que ocurrió quedó grabado para siempre. Según cuentan los testigos, y según algunos dicen que pueden observar en el video, Alan no solo lo enfrentó, lo tumbó. El Oso se dice que no fue el mismo de otras batallas, no gritó, no impuso y no venció. Dicen que Schlenker le dio una paliza y que ese día Pereira se tragó el orgullo. Pero tarde o temprano el precio del poder se paga. Años después de aquella emboscada en la Bombonera contra los hinchas de Chacarita, la justicia decidió intervenir, donde el código de barra a veces no llega. En 2005, Gustavo "El Oso" Pereira fue condenado a 3 años y 10 meses de prisión, acusado, como dije anteriormente, por la brutal agresión a los rivales aquella tarde sangrienta del 99. La sentencia fue un baldazo de realidad, para algunos una advertencia y para otros un punto final. El Oso fue trasladado al penal de Seiza, donde lo esperaba un escenario muy distinto al paravalanchas de la Bombonera. Ahí adentro los códigos eran otros, pero la historia no tardó en repetirse. Compartía pabellón con su aliado Rafael Diceo, el líder que lo había llevado a lo más alto, pero que también lo terminaría empujando al abismo, porque dentro de esas paredes frías y vigiladas,
la lealtad se rompió. Una discusión, un cruce, una tensión acumulada. Nadie sabe con precisión qué detonó el conflicto, pero sí se sabe cómo terminó. Diceo y Pereira se enfrentaron en una pelea interna, sin testigos confiables, pero consecuencias irreversibles. Y en ese universo donde los gestos valen más que las palabras, se dice que Diceo fue tajante. Como digo, se dice que desplazó al oso al pabellón común, quitándole los privilegios, el respeto y la protección que solía tener. Ya no era su mano derecha, ya no era su socio, ahora era uno más. Cuando recuperó la libertad, el oso no volvió a juntarse con Diceo. Las viejas heridas no cicatrizan fácil en el mundo barra. Se alejó del liderazgo oficial, pero no abandonó nunca la pasión ni el territorio. Boca seguía siendo su mundo, solo que ahora iba desde otro bando. Salió con Cristian Fido de Vox, que por entonces se plantaba como nuevo jefe de la 12, y juntos armaron una facción, reclutando viejos laderos y caras nuevas con hambre de poder. Desde esa trinchera, Pereira le declaró la guerra a Diceo. Se disputaban todo: la bandeja de la Bombonera, los negocios de los alrededores, los estacionamientos, la reventa, el control total. Durante un tiempo, resistió los embastes del regreso oficialista, esa dupla temible de Diceo y Mauro Martín. La batalla fue larga, pero en enero de 2015, el poder volvió a las manos de Diceo y el oso cayó. Y con antecedentes pesados, derechos de admisión, prohibiciones al estadio y demás, exiliado de las tribunas que lo vieron nacer, el oso quedó afuera del juego. Pero si alguien pensaba que la historia del oso terminaba con el derecho de admisión, se estaba equivocando. Aunque exiliado de la Bombonera, Gustavo Pereira no se alejó del mundo del fútbol ni de las tribunas, todo lo contrario. Encontró nuevas formas de seguir en el juego y sorprendió. Junto a Jonathan Cresta, un barra de River Plate, formó una dupla bastante insólita, pero estuvo explosiva. Unidos por conveniencia, no por camiseta, tomaron el mundo de la barra de Claypole, un club que estaba en la primera D. Desde ese rincón del conurbano, el oso volvió a marcar territorio. Claypole se transformó en su nuevo búnker, su nuevo frente de batalla, pero no todo quedaba en el tablón. Pereira y Cresta también fueron investigados por armar una supuesta ONG que, lejos de promover la paz, recaudaba fondos para financiar viajes de barras al Mundial 2018. La jugada era clara: disfrazar poder con formalidad, usar el ropaje de lo social para mover fichas pesadas, y así Pereira demostró que su influencia no dependía de un estadio, sino de su capacidad de reinvertirse en las sombras. Y si quieren que agreguemos un poquito de lo que fue su vida fuera del fútbol, su figura se transformó en parapolicial, sindicalista de choque y cobrador. Trabajó como fuerza de presión para varios gremios, donde su presencia valía más que 1000 discursos. El Sindicato de la Carne, liderado por Beto Fantini y el de Panaderos, con Abel Frutos al mando, fueron dos de los que los tuvieron entre sus filas. En 2006, incluso salvó la vida del propio Abel durante una fiesta de cumpleaños en Avellaneda. Barra bravas de Independiente irrumpieron a los tiros y el oso respondió como lo había hecho toda su vida, de frente a los balazos, y esa noche se convirtió en héroe de los suyos. Pero Pereira también sabía que había que disfrazar las cosas, por eso buscó refugio en el gremio de los patobicas, conectó con el sindicato de vigiladores privados y consiguió así figurar con un empleo en blanco, una pantalla prolija para un mundo que claramente no lo era. En paralelo, según muchas fuentes investigativas, se dedicaba a cobrar deudas para cuevas financieras. No era un cobrador cualquiera, era el que iba cuando el miedo era la única moneda que quedaba. Armó su propia cuadrilla con barras de Estudiantes y Banfield y juntos salían a apretar morosos de alto calibre. Y como si eso no bastara, también fue custodio, nada más y nada menos que de un personaje bastante particular: Rodrigo La Hiena Barrios. Así el oso mutó de tribuna a estructura, de líder de barra a engranaje temido, un tipo que supo usar la violencia como llave maestra. En cualquier ámbito, claramente lo iba a necesitar. Pero claramente, algo que se venía a venir, la historia de Gustavo "El Oso" Pereira terminó como vivió. Entre sombras, armas y enemigos invisibles,
La noche del 21 de noviembre de 2007, el silencio del barrio Don Orión en Claypole se rompió a balazos. En el departamento de su madre, donde supuestamente buscaba algo de paz, el oso fue acribillado con 7 disparos. 7, a sangre fría, sin chances de defensa. No hubo testigos que hablaran, no hubo cámaras que revelaran, solo el cuerpo tendido y el eco de un ajuste de cuentas. Los investigadores no dudaron, no fue una venganza de tribuna, no fue una interna de la 12, fue algo mucho más oscuro. Un ajuste del crimen organizado, vinculado a los terrenos pesados en los que Pereira se movía. Las pistas apuntaban a 2 frentes posibles, el narcotráfico o el cobro de deudas peligrosas. En ambos casos, el oso sabía con quién se metía y también sabía que tarde o temprano los códigos de la calle tienen precio y fecha de vencimiento. Así cayó uno de los barras más temidos de la historia moderna del fútbol argentino. Leo sus comentarios, los invito a dejar un like y suscríbanse para más contenido. Abrazo para todos y que sigan bien.